Pero, sí. Ya estamos transmitiendo. Sí. Bueno, solo digo que 3, 2, 1. Entramos. Hola, buenas tardes. Tengan todos ustedes que siguen esta transmisión por Facebook Live. Es un honor presentarles a ustedes al maestro Roberto Gerardo López Jiménez. Él es especialista en pensiones desde hace más de 20 años y participó en la fundación del nuevo sistema de ahorro para el retiro en México. Fue director fundador jurídico de Afore 21, es conferencista y profesor en diversas universidades y ha tenido la oportunidad de asesorar a miles de trabajadores durante su vida profesional. Le dejo el uso de la voz al maestro Roberto Gerardo López Jiménez. Muchas gracias, licenciada Ibelice. Muy buenas tardes a ustedes. Me da mucho gusto poder reunirme en esta tarde y tener la oportunidad de platicar sobre diversos temas relacionados con las Afores. Me hizo favor de presentarme la licenciada Ibelice López Sánchez. Ella es abogada, egresada de la Universidad de Anáhuac, Querétaro, y actualmente presta sus servicios de manera muy especializada en temas financieros en el despacho RG Estudio Legal, del cual soy director general. Pues gracias por la presentación, licenciada Ibelice. Le agradecería también a la licenciada Ibelice Sánchez, que está en audio, nos pudiera hacer favor de transmitirnos las preguntas del público que se estuvieran haciendo, en su caso, a través de la página de Facebook. Esta es una transmisión que estamos haciendo en directo, en vivo, y con todo cuidado vamos a revisar sus comentarios y cuestionamientos y trataremos de darles respuesta y atender cualquier duda que ustedes pudieran presentar. Voy a platicar solamente unos cuantos minutos sobre los antecedentes del nuevo sistema de ahorro para el retiro y de las Afores, porque ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Bueno, ¿qué son las Afores? Pues las Afores son instituciones financieras que se crearon en 1997 en nuestro país. El 1 de julio de 1997 inició en nuestro país la operación del nuevo sistema de ahorro para el retiro. Pero, ¿qué significa esa operación del nuevo sistema de ahorro para el retiro? ¿Cómo llegamos a esa nueva realidad jurídica en nuestro país, en esa realidad para los trabajadores y sus familias, y cómo se traduce y al día de hoy cuáles son sus beneficios? Bueno, el sistema de ahorro para el retiro, creado precisamente el 1 de julio de 1997, lo que transformó fue el sistema de pensiones en nuestro país, inicialmente en ese año solamente para los trabajadores que cotizan o afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. 10 años después, en el año 2007, ese sistema se amplió también para los trabajadores que prestan sus servicios al Estado mexicano, al Estado Nacional Mexicano, que son precisamente los trabajadores afiliados al ISSSTE. A través de este nuevo sistema se crean las administradoras de fondos para el retiro, conocidas como Afores. Hoy, cualquier trabajador o sus familias puede saber o debería saber que tiene abierta una cuenta individual de ahorro para el retiro en una Afore. ¿Y cómo se abre esa cuenta individual de ahorro para el retiro en una Afore? ¿Cómo un trabajador puede acceder al sistema financiero para crear una cuenta individual de ahorro para el retiro? Bueno, el sistema precisamente lo que hizo fue establecer el derecho de todos los trabajadores en nuestro país, afiliados al Seguro Social y ahora afiliados al ISSSTE también, para que en el momento en que se incorporen a la vida laboral, es decir, cuando su patrón los registre en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en su caso cuando ingresen a trabajar para el Estado mexicano y se afilien al ISSSTE, en ese momento
se abre el derecho de tener una cuenta individual y de inmediato va a aperturarse una cuenta individual para ese trabajador en una Afore, si es que antes no tenía una. ¿Cuál va a ser la Afore en la cual se van a depositar los ahorros para retiro para ese trabajador que ingresó al sistema a su vida laboral y que fue dado de alta ante el IMSS o en el ISSSTE? Bueno, va a ser la mejor Afore para ese trabajador en ese momento. ¿Y quién va a tomar esa decisión? La va a tomar el Estado, el gobierno mexicano, en ausencia de una voluntad expresa del trabajador. Pero el trabajador puede tener conocimiento del sistema al momento de que sea registrado ante el Seguro Social y puede decidir cuál va a ser la Afore en la cual se van a depositar sus recursos de ahorro para el retiro. Y entonces va a elegir una Afore libremente dentro de las 12 Afores que existen al día de hoy en el mercado mexicano. En todo el país operan 12 Afores. Puede elegir la que más le plazca, la que más le convenga a sus derechos. Simplemente va a solicitar su inscripción, su registro, y va a suscribir un contrato de administración de ahorro para el retiro. ¿Con quién? Con la Afore de su elección. Para ello, va a poder contactar con un agente promotor de esa Afore. Y en ese momento el trabajador ya está registrado y tendrá una cuenta individual de ahorro para el retiro. Si no lo hace, entonces el Estado mexicano le va a asignar, decíamos, la mejor Afore. Bien, ¿y cuál va a ser el propósito de esa cuenta individual de ahorro para el retiro? El propósito es muy sencillo y por eso es sencillo de entender el sistema. Pero vayamos a ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? El propósito es que el trabajador, durante toda su vida laboral, deposite en esa cuenta individual a su nombre los ahorros que se vayan generando por concepto de cuotas de seguro social para la cuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, que le llamamos en el argot de pensiones la cuenta de RCB, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Bueno, ¿y cómo se hacen llegar recursos a esa cuenta individual, a esa su cuenta de RCB o de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez? Bueno, el trabajador va a ingresar a su vida, a su trabajo, y su patrón va a tener que hacer aportaciones de seguro social, aportaciones de seguridad social y aportaciones de Infonavit. Parte de esas aportaciones que hace de manera obligatoria el patrón van a depositarse a la cuenta individual de cada trabajador. Al mismo tiempo, algunas aportaciones para esa subcuenta también las hace el Estado y otras también las hace el trabajador. Todas ellas se conjuntan y mes a mes quedan depositadas en la cuenta individual a donde fueron enviadas por cada uno de los patrones en este país, ya sea patrón, persona física o moral, al amparo de la Ley de Seguro Social, o bien patrón, gobierno federal, al amparo de la ley del ISSSTE. Y así mes a mes se va alimentando la cuenta individual de ahorro para el retiro y se van haciendo llegar recursos que van a ir guardándose en una bolsa, digamos, una bolsa de ahorro, y esa bolsa de ahorro al final de la vida laboral, después de 30 o 40 años de trabajo, va a poder ser destinada a pagar la pensión del trabajador. Es decir, todo el ahorro que los trabajadores generan y se deposita en su cuenta individual en la Afore, se va a destinar a pagar la pensión de ese trabajador. ¿En qué momento? Bueno, pues en el momento en que lleguen a presentarse
las situaciones de retiro que están establecidas en la ley del Seguro Social. Bien, pero ese es el último fin y el último propósito de la cuenta individual. Cuando llegamos a ese momento, puede ser a los 60 o a los 65 años de edad. ¿Cuántas semanas de cotización deben estar en esa cuenta individual depositadas o cotizadas por el trabajador? Bueno, hasta hace poco se requerían 1,250 semanas cotizadas. Hace apenas este año entró en vigor una reforma en virtud de la cual en estos primeros 2 años solo se van a exigir al trabajador 750 semanas de cotización para poderse retirar y tener derecho a una pensión. Pero dentro de 2 años, esas 750 semanas van a llegar a 1,000 semanas. Es decir, podemos hablar de que cuando tengamos 60 o 65 años de edad y 1,000 semanas cotizadas, vamos a poder disponer de esos recursos para poder pensionarnos y, como pensionados, tener derecho a 2 tipos de prestaciones. Una llamada prestación económica, que es un pago en efectivo por concepto de pensión que se va a financiar o que se va a pagar con ese ahorro que tiene el trabajador en la cuenta individual. Y segundo, derecho a prestaciones sociales, prestaciones médicas y sociales que le va a dar el Instituto de Seguridad Social bajo cual se pensione, ya sea el Instituto Mexicano del Seguro Social o bien el ISSSTE para los trabajadores al servicio del Estado. Recuerden ustedes, por favor, que si tienen alguna pregunta, libremente pueden hacérmela llegar a través de la página de Facebook. Estamos muy atentos para recibir sus comentarios y sus notas. La licenciada Ibelice está ahí atenta y si hay alguna pregunta, me va a hacer favor de interrumpir o avisar que está ahí la pregunta para poderla pasar directo al aire y poder responder las preguntas que ustedes tengan. Cualquier cuestionamiento relacionado con Afore, aquí estamos para servirles. Bien, pues entonces estamos ya platicando de cómo poder disponer de los recursos de nuestra cuenta individual. Se pueden disponer de esa manera en términos generales. ¿Cómo disponer de ellos? Pues para el pago de una pensión. También hay 2 formas adicionales de disposición de los recursos antes de llegar a el derecho a pensionarse, que son, una es una forma que se le llama la Ley de Seguro Social ayuda por concepto de matrimonio, es decir, aquellos trabajadores que van a contraer matrimonio tienen derecho a hacer un retiro de ahorro, del ahorro que tienen en su cuenta individual por concepto de ayuda para matrimonio. Es un retiro pequeño, pero bueno, los trabajadores deben saber que tienen ese derecho. También existe la posibilidad, sí, ¿alguna pregunta, licenciada? Sí, perdón, tenemos unas 3 preguntas. La Adelante, licenciada, primera, por favor. una de nuestras participantes, de la señora Luisita Claudia, nos dice: tengo 53 años de edad y 33 años de servicio cotizando para el ISSSTE. Su pregunta es: ¿ya podré retirar aún teniendo un préstamo el cual todavía no termino de pagar? Sí, si usted ya tiene la edad de pensionarse de acuerdo al régimen bajo el cual está cotizando, entonces, y más el mínimo de semanas cotizadas, ya puede pensionarse. Si tiene préstamos que le haya dado la institución, se tendrán que pagar esos préstamos conforme tiene su programa de pagos establecido. Ello no va a obstar, no va a ser un obstáculo para que usted se pensione. Son 2 prestaciones totalmente diferentes. Una es la pensión y otra los derechos o recursos que usted haya obtenido del Instituto de Seguridad Social bajo el cual esté cotizando, y no se oponen ni se interfieren uno con el otro. Puede iniciar, si ya está en la edad la edad de retirarse y ya tiene las semanas que la ley le está estableciendo, puede ya iniciar las gestiones para su pensión. Cualquier duda que tengan en este proceso, también les puedo ofrecer, les voy a dar
un número de WhatsApp en donde pueden hacer llegar sus preguntas. Ese número de WhatsApp es el 55 54 13 11 80. Lo voy a repetir. 55 54 13 11 80. Ahí nos pueden hacer llegar también sus preguntas a través de WhatsApp una vez que termine este programa y con todo gusto podemos atender sus consultas e incluso si requieren de algún servicio especializado, lo podemos ofrecer sin ningún problema en nuestro despacho, que es RG Estudio Legal. Bien, me decía la licenciada Ibelice que tenemos 3 preguntas más. Estoy atento a esas preguntas, licenciada, si usted las tiene en este momento disponibles. Sí, claro que sí. Gracias. Nuestra participante llamada Chica Rayito dice, ¿cómo puedo retirar la Afore de una persona finada? Bien. Un segundo. Bien, Chica Rayito, con todo gusto doy respuesta a su pregunta. Fíjese que es muy interesante y apropiado referirse a ese tema. Habíamos dicho que todos los trabajadores tienen derecho a abrir una cuenta individual en una Afore. Es más, que todos los trabajadores que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o ante el ISSSTE tienen una cuenta individual de ahorro para el retiro en una Afore. La que elijan ellos o la que el gobierno federal elija en sustitución de la voluntad de estos trabajadores. Esa cuenta individual es de su propiedad, de la propiedad exclusiva de cada trabajador, del titular de esa cuenta individual. Eso es muy importante. Hasta antes de la reforma de 1997, los trabajadores no eran dueños de sus ahorros pensionarios. A partir de 1997, esos trabajadores son dueños de los ahorros depositados en sus cuentas individuales, son propietarios y como tales tienen derecho a disponer, es decir, a usar, a utilizar esos recursos. Pero, ¿qué sucede? ¿En qué momento? Bueno, pues en los momentos que establece la ley, que es, como ya lo dije, el momento de pensionarse, el momento de retirar recursos para matrimonio o en el caso de ayuda para desempleo, al cual me referí en un momento más. En esos 3 momentos, los trabajadores pueden disponer de su cuenta individual. Pero podría suceder que por cualquier circunstancia, un trabajador no llegue al momento que establece la ley para pensionarse, es decir, que fallezca lamentablemente en cualquier momento de su vida laboral. Y al momento de su fallecimiento, la cuenta individual va a dejar de recibir ahorro para el retiro, va a dejar de recibir cotizaciones de su patrón. Claro, porque esas cotizaciones van de la mano del salario que se paga por cada patrón. No obstante, que fallezca el trabajador y que la cuenta quede ya sin recibir recursos, la cuenta individual permanece abierta a nombre de ese trabajador y va a permanecer abierta y va a seguir generando ahorro a través de rendimientos que se obtengan por las inversiones de esos recursos depositados en la cuenta individual. Más adelante vamos a hablar del tipo de inversiones y de los beneficios de tener una cuenta individual de ahorro para el retiro. Bueno, si ya no existe el trabajador dueño de esos recursos, los mismos van a poder ser heredados, es decir, van a poder ser transmitidos a los beneficiarios de ese trabajador. Para 2 propósitos. Uno, si es que esos beneficiarios tienen derecho a una pensión. Ahora voy a hablar de qué tipo de pensiones. O 2, si no tienen derecho los beneficiarios a recibir una pensión, entonces van a poder retirar la totalidad del ahorro que se encuentre en esa cuenta individual. Y comento las 2 opciones. Cuando un trabajador fallece y entonces existen beneficiarios de ese trabajador, ellos, una vez determinadas esas calidades de beneficiarios, van a poder recibir una pensión. ¿Qué tipo de beneficiarios son esos? Bueno, la ley establece precisamente cuáles son los beneficiarios de los trabajadores, que son, en caso de muerte del trabajador,
puede ser la viuda o el viudo, o la concubina o el concubinario, es decir, la pareja con la cual se tuvo hijos o se vivió un tiempo determinado y existe, determinado por una autoridad judicial, esta situación de concubinato. Ese es el primero. Entonces sería una pensión de viudez o en el caso de concubinato. Dos, si existen hijos del trabajador fallecido, también tendrían derecho a una pensión de orfandad, siempre y cuando los hijos reúnan las características o requisitos que la ley establece, es decir, que sean menores de 16 años o hasta 16 años, o bien que tengan más de 16 y hasta los 24, pero siempre y cuando estén estudiando en instituciones de educación superior o media superior, o bien si es que tienen alguna discapacidad detectada y decretada y dictaminada por el Instituto de Seguridad Social que corresponda, no van a tener derecho a la pensión sin límite de edad. También hay otra pensión por ascendencia. ¿Cuáles son los ascendientes? Pues los padres, padre o madre del trabajador, que hubieran dependido económicamente del trabajador fallecido. En esos casos, lo que deben realizar los beneficiarios, que son estos a los cuales me acabo de referir, es acercarse al Instituto Mexicano del Seguro Social o al ISSSTE para que soliciten una pensión de viudez, de orfandad o por ascendencia. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social, una vez hecho las investigaciones económicas necesarias, va a conceder el derecho, si es que así procede, para el otorgamiento de la pensión a estas personas. Esa pensión se va a pagar, es decir, se va a financiar con el ahorro que está depositado en la cuenta individual del trabajador, más o menos el 50%. El otro 50% del ahorro que esté en esa cuenta individual se le va a entregar a esos beneficiarios en una sola exhibición. Si es un beneficiario, pues se le entregará un cheque por el total o un depósito en su cuenta individual, en su cuenta de cheques identificada ante la Afore por la totalidad. Pero si existen varios beneficiarios, el IMSS va a determinar en qué porcentaje o en qué proporción van a poder esos beneficiarios retirar el 50% aproximadamente del ahorro que está en la cuenta individual. Simultáneamente, podrán retirar el ahorro que se encuentre depositado en la cuenta del Infonavit. La cuenta del Infonavit corre por separado del ahorro para el retiro, pero se maneja de manera administrativamente o de manera informativa a través de las AFORES. Las AFORES le van a informar al trabajador y a sus beneficiarios cuántos recursos, qué cantidad de ahorro se tiene depositada en la subcuenta de vivienda y si existe también ahorro en la subcuenta de vivienda y no hay un crédito pendiente por pagar, entonces se le va a entregar la totalidad del ahorro de esa cuenta de vivienda al trabajador, a los beneficiarios para pagar la pensión. Pero podría suceder que el trabajador no tenga ninguno de estos beneficiarios. Es decir, no exista una viuda o un viudo, o no se pueda acreditar el concubinato, a pesar de que haya una pareja, o no existan hijos que reúnan los requisitos que acabo de señalar, o no existan padres. Es decir, no existan padres que dependan económicamente y hubieran vivido con el trabajador. Entonces, si existen ese tipo de esos familiares, pero no son beneficiarios en los términos de la ley, entonces ellos van a poder retirar la totalidad del ahorro que esté en la cuenta individual, pero para ello se requiere que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje les decrete la situación de beneficiarios sustitutos, es decir, en ausencia de los legales. ¿A través de qué procedimiento? Pues de un juicio laboral. Actualmente en nuestro país, en este momento, tenemos una reforma laboral que nos lleva por dos caminos, en donde hay juntas de conciliación y arbitraje. En este caso es un tema de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje,
Y en algunos estados ya no existen juntas, sino tribunales laborales. Bueno, en este tipo de juicios de declaración de beneficiarios se tienen que llevar ante las juntas federales de conciliación y arbitraje o ante un tribunal laboral. En esos casos, en donde existe en un estado tribunal laboral y no Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sería un juicio laboral para determinación de beneficiarios ante ese tribunal laboral. Son las dos formas en las cuales se puede utilizar el ahorro de los trabajadores por parte de los beneficiarios o, digamos, de sus herederos. Son procedimientos relativamente, digamos, sencillos, porque se tiene que acreditar la dependencia económica, la relación de parentesco, el entroncamiento, etcétera, pero finalmente, después del procedimiento, el juez o la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje les va a determinar si tienen derecho o no a una pensión y si tienen derecho a el retiro de los ahorros que están en la cuenta individual y en qué proporción si es que existen varios. No sé si en este momento vale la pena recordar a quien nos está haciendo favor de ver este programa y que podemos, por supuesto, atender sus consultas mediante cita que podemos hacer a través de nuestra página de Facebook, que es esta, DRG Estudio Legal, por donde estamos transmitiendo, o bien por WhatsApp a través del 55 54 13 11 80. Y quiero aprovechar también para comentar, licenciada Ibelice, si está usted por ahí también, comentarles que a partir de ahora y semanalmente vamos a tener un programa a las 7 de la noche de los martes, con duración de 1 hora, en donde vamos a estar resolviendo cualquier duda legal que usted pueda tener, sea sobre afores, sea sobre temas laborales o cualquier otro tema en donde usted requiera la opinión de un abogado, el comentario de un abogado, pues vamos a estar transmitiendo un programa llamado Voy Derecho. Voy Derecho se va a transmitir a partir de hoy, es el primer programa, y todos los martes de 7 a 8 de la noche a través de este canal en Facebook Live. Ahí vamos a estar, por supuesto, disponibles tanto la licenciada Ibelice López como su servidor para atender cualquier cuestionamiento. Les invito para que ustedes puedan platicar o informarles a sus amigos o familiares que estamos disponibles en esta página, que estamos disponibles a través de nuestro canal de Facebook o de WhatsApp y que también vamos a estar transmitiendo en vivo todos los martes, como lo acabo de comentar, a las 7 de la noche. ¿Alguna otra pregunta, licenciada, por ahí? ¿Tenemos algún otro cuestionamiento? Me parece que sí. Y tenemos algunas otras. La señora Lucía Martínez González nos dice, buenas tardes, ¿puedo retirar mi Afore antes de los 60 años? Porque cotizo para el seguro desde 1994. Hola, muy buenas tardes. Gracias, señora. Por supuesto, no, la ley del Seguro Social nos establece que la edad mínima para el retiro de los recursos de la cuenta individual son los 60 años. Antes de los 60 no sería posible utilizar los recursos de su cuenta individual, salvo para ayuda de matrimonio o ayuda para desempleo. Y esto me permite, pues, ahora comentar las posibilidad de hacer retiros de nuestra cuenta individual cuando estamos en situación de desempleo. ¿Qué significa esto? Que una vez que dejamos de trabajar por causas ajenas a nuestra voluntad, es decir, pues nos liquidaron y quedamos sin trabajo, hay una constancia de que estábamos trabajando y de que nuestro patrón nos dio de baja por circunstancias propias de la empresa y no propias del trabajador. En ese caso, tenemos derecho a hacer un retiro por desempleo. ¿A partir de qué momento? A partir del día 45 de que fuimos despedidos de nuestro trabajo y liquidados. Bueno, a partir del día 45 tenemos la posibilidad de hacer disposiciones en efectivo de nuestra cuenta individual, una vez cada 5 años. ¿Y cuál es el monto? El monto es
hasta casi el 10% de la cuenta individual. Tiene algunas reglas y limitaciones, pero lo máximo que vamos a poder retirar es hasta un 10% del ahorro que está depositado en nuestra cuenta individual, y lo vamos a hacer, vamos a poder hacer ese retiro cada 5 años. En este año y el año pasado, en el despacho hemos atendido a pues muchos, pero muchos trabajadores que nos han consultado precisamente sobre esta posibilidad de hacer retiros por desempleo. La situación en nuestro país ha sido difícil, ha habido muchos pues empleos que se han tenido que terminar desde el año pasado y este año, y entonces las AFORES han identificado una gran cantidad de ahorro que se está retirando por trabajadores por concepto de ayuda por desempleo. Aquí yo quisiera comentar que el retiro por desempleo, si bien representa un beneficio inmediato para el trabajador, porque una vez que usted lo solicita ante la AFORE, en muy poco tiempo ese trabajador va a haber depositado un retiro de su cuenta individual y lo va a haber depositado en su cuenta de cheques que él haya señalado. Claro que tiene un beneficio, decía, inmediato, económico, para satisfacer necesidades urgentes, pero tiene una consecuencia que a veces como trabajadores pasamos desapercibida o no la valoramos adecuadamente, que es aquella por virtud de la cual el retiro que realicemos por desempleo va a significar al final de nuestra vida laboral un descuento en semanas cotizadas. Y si nosotros pensábamos que al llegar a los 60 años y hubiéramos tenido ya o hubiéramos alcanzado las 1,000 semanas cotizadas que nos exige la ley y podíamos retirarnos y tener una pensión, pues va a resultar que si hicimos un retiro por desempleo, ese retiro se va a transformar en números de semanas cotizadas y el Instituto Mexicano del Seguro Social nos va a decir que si teníamos 1,000, nos va a descontar aquellas equivalentes al monto del retiro por desempleo que hubiéramos efectuado. Y a veces esos retiros por desempleo pueden significar 1, 2, 3, 4, 5 o más años de trabajo. Eso es muy importante conocerlo. Si hoy hacemos un retiro por desempleo, se va a traducir a veces en años de trabajo ahorrado, que al llegar a los 60 nos va a hacer falta. Entonces, si no es estrictamente indispensable hacer un retiro por desempleo, yo sugeriría no hacerlo. Claro que si es necesario por alguna urgencia, pues se tiene que hacer. Y ya a los 60 resolveremos esta falta de semanas cotizadas. No sé si para la señora que nos estaba haciendo la pregunta sería suficiente, pero estoy aquí, recuerden ustedes, disponible siempre en nuestra página de Facebook, en donde pueden hacer llegar sus preguntas, en el WhatsApp, en el 55 54 13 11 80, y todos los martes de 7 a 8 de la noche, en donde vamos a atender sus consultas de manera directa. Adelante, licenciada, por favor. Sí, la señorita Mía Livius nos dice, ¿las cuotas de retiro, cesantía y vejez aumentan? Las cuotas de retiro, perdón, ¿me puede repetir la pregunta porque se cortó un poco la transmisión? ¿Las cuotas de retiro, cesantía y vejez aumentan? Bueno, las cuotas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez van siempre, digamos, amarradas o se calculan a partir de un porcentaje del salario cotizado. Entonces, si usted recibe incrementos en su salario, de manera automática también se van a incrementar las cuotas de seguridad social que usted esté pagando y se van a incrementar los ahorros que esté recibiendo usted en su cuenta individual, porque van ligadas. Voy a calcular a partir de un porcentaje esas cuotas y ese porcentaje es el que voy a cargar al salario que esté yo cotizando. Y si cada mes recibe usted incrementos, bueno, pues cada mes se van a incrementar esas cuotas. Así es. Adelante, licenciada. Sí. El señor Charlie Muñoz nos dice, si tengo 1,580 semanas cotizadas, pero tengo 52 años de edad,
¿Hay alguna forma de retirar algo? Todavía no, todavía no. Necesita usted llegar, alcanzar a la edad establecida en la ley del Seguro Social para poderse retirar, para poder hacer uso de sus recursos, de su cuenta individual para pensionarse. Okay. La siguiente pregunta es de Jean DH y dice, mi padre trabajó para la SSP, ahora SSC, durante 30 años. Él ya inició su proceso de jubilación, pero tiene tiempo de servicio y de edad, pero desconoce si la empresa le brindará en su jubilación lo proporcional de su Afore o él tendría que ir a ver en qué Afore se encuentra y cuánto cotizó en el ISSSTE. Bien, cuando su papá vaya a iniciar sus trámites de pensión, como cualquier otro trabajador, en el caso suyo, en el caso de su papá, es ante el ISSSTE. El ISSSTE le va a pedir entre la diversa documentación para iniciar su gestión de pensión, el último estado de cuenta de su Afore. Y ahí en ese estado de cuenta se va a acreditar cuál es el monto de los recursos que tiene el trabajador y en el caso de su papá puede ya retirarse y puede iniciar los trámites de su gestión. Seguramente tiene suficientes ahorros para pagar una pensión. En el caso de los trabajadores afiliados al ISSSTE, recuerden ustedes, o vale la pena recordar, que existen dos sistemas. Los trabajadores, uno es el sistema aplicable para quien ya venía trabajando para el gobierno federal a partir del año 2007, cuando entre en vigor la nueva ley del ISSSTE, y en ese caso se les preguntó a los trabajadores cuál de los dos sistemas preferirían, si el nuevo sistema o un sistema anterior o similar al anterior en donde el gobierno pagaba la pensión. Y el otro bloque de trabajadores es aquellos que han empezado a trabajar o que empezaron a trabajar después del año 2007 para el gobierno federal. Ellos ya no tienen un sistema anterior, solamente tienen el sistema de Afores y para el gobierno federal sí es posible retirarse antes de la edad establecida en la ley, siempre y cuando el trabajador tenga suficientes semanas cotizadas y tenga un ahorro que le permita tener una pensión mínima de por lo menos 1.3 salarios, que es la pensión garantizada que se establece en la ley. Si el trabajador tiene recursos en su cuenta individual que le permitan de esos ahorros tener una pensión de al menos 1.3 salarios, puede retirarse en cualquier momento, aun cuando no tenga la edad establecida por la ley del ISSSTE para tener el derecho a una pensión. Ese es un trato especial para los trabajadores al servicio del Estado establecido en la ley del ISSSTE precisamente, señor Jim. Espero que esta pregunta, esta respuesta haya sido de su agrado. Recuerden que estamos, pues, lo repito una vez más, directo respondiendo las preguntas que nos puedan hacer a través de Facebook o del teléfono de WhatsApp, que más adelante lo volvemos a dar. Adelante, licenciada. Nos dice la señorita Mía Livius otra vez, dice, un trabajador falleció el día 17, pero el patrón lo dio de baja el día 15. ¿Hay algún problema para tramitar la pensión por viudez u orfandad? Ningún problema. El trabajador tenía todavía un periodo de conservación de derechos a partir de que fue dado de baja por su patrón, de tal manera que es posible solicitar la pensión de viudez o de orfandad, en ese caso, siempre y cuando se acredite precisamente la existencia del matrimonio, ¿no? Y la existencia de hijos con las condiciones que señalé hace un momento, es decir, hasta 16 años o hasta los 24, siempre y cuando estén estudiando, o si tienen alguna discapacidad, sin ninguna limitación en cuanto a la edad. Pero en ese caso que usted nos comenta, puede solicitarse la pensión y no afectaría que se haya dado de baja al trabajador 2 días antes de su fallecimiento. Adelante, licenciada. Sí, nos dice el señor Charlie Muñoz nuevamente, ¿cómo puedo saber en qué Afore estuvo un familiar ya fallecido o de qué forma? Bien,
Esa es una pregunta que, fíjense que nos vienen haciendo todos los días en el despacho. Es muy recurrente que los trabajadores no conozcan que tienen derecho a una Afore y menos que tienen ya una Afore seleccionada por el gobierno federal y en donde está abierta una cuenta individual a su nombre. ¿Qué pueden hacer los trabajadores? Bueno, pues tienen que hacer una consulta de localiza tu Afore. Nosotros podemos hacer esa consulta por ellos o bien pueden identificando el número de seguridad social del trabajador o el CURP a través del sistema ISAR pueden identificar cuál es la Afore en la que el trabajador tiene su cuenta individual registrada. Para acercarse a la Afore en la cual ese trabajador estuvo registrado, van a tener que acreditar sus familiares que son beneficiarios reconocidos por los institutos de seguridad social. Si no lo son, entonces van a tener que agotar un recurso, un juicio de declaración de beneficiarios ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o un tribunal laboral y con todo gusto podemos apoyarlos en esa gestión sin ningún problema. Adelante, licenciada. Ok, muchas gracias. Nos diste un participante llamado Gerardo LS. Dice, ¿puedo agendar una cita por medio de Facebook? Me interesa saber sobre mis semanas cotizadas y realizar un retiro por desempleo. Sí, al señor GLS, gracias, buenas tardes. Sí puede, por supuesto, agendar una cita con nosotros. Nosotros somos un despacho de abogados, representamos un despacho de abogados establecido en la Ciudad de México, con oficinas en Querétaro, y tenemos representación en todo el país, en más de 48 ciudades de la República Mexicana. Tenemos abogados que trabajan con nosotros y en donde podemos apoyarlos para llevar sus juicios que ustedes requieran ante la Junta de Conciliación o ante tribunales laborales en donde existan estos. Pueden ustedes agendar su cita a través de Facebook, en nuestra página de RG Estudio Legal o en el 55 54 13 11 80 y atendemos en cualquier parte del país y podemos gestionar sus juicios en cualquier parte del país sin que la distancia de entre la Ciudad de México o en donde ustedes vivan vaya a repercutir en ningún costo. ¿Por qué? Porque tenemos abogados locales en cada una de las ciudades más importantes del país. Por supuesto que sí. Ahora, en cuanto a la ayuda por desempleo que me preguntaba el señor GLS, por supuesto que sí puede hacerla si usted está desempleado porque la empresa lo dio de baja como empleado de esa empresa y lo dio de baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tiene usted el derecho de hacer retiro por desempleo a partir del día 45 en que entró en situación de desempleo. Yo no le recomendaría hacer retiros por desempleo a trabajadores jóvenes, no sé si a su caso, pero a trabajadores jóvenes, porque una ayuda por un retiro de desempleo puede implicar vaciar la totalidad de la cuenta, es decir, dejar a la cuenta sin recursos que van a ser muy importantes para cuando lleguen al momento de retirarse y utilizarlos para su pensión. Pero bueno, estoy para servirle en caso de que usted quisiera hacer una consulta con mayor detalle. Por supuesto que sí. Bien, tenemos una pregunta de la señorita Miriam Mendoza Martínez. Dice, ¿es conveniente dejar de cotizar al seguro cuando ya haya cumplido los 60 años? Porque sé que se debe hacerlo hasta cumplir los 65 años, pero quiero hacerlo a los 60 años. Bien, sí, en la ley del Seguro Social nos establece la posibilidad de retirarnos ya de la vida laboral a los 60 años con las 1,000 semanas cotizadas. Bueno, al día de hoy son 750, pero en poco tiempo van a ser 1,000 y así van a quedar. Pero tenemos un problema ahí que si todavía estamos laborando o tenemos posibilidad de seguir trabajando, pues entonces, si nos retiramos, vamos a dejar de recibir recursos en nuestra cuenta individual que se van a utilizar para pagar nuestra pensión. Yo lo que recomendaría es que
si puede usted seguir laborando más allá de los 60 y llegar a los 65 o un poquito más para, para poder tener una bolsa más grande de recursos y ahora sí tener una pensión que pueda ser útil para podernos retirar. Pero si usted ya dejó de trabajar y llegó a los 60 y ya tiene las semanas, el mínimo de semanas cotizadas que se exigen, bueno, puede ya tener derecho a una pensión. Aquí yo quisiera aclarar también que tenemos dos sistemas de pensiones que van manejándose para los trabajadores que venían ya prestando sus servicios como empleados afiliados al Seguro Social hasta el 1 de julio de 1997, cuando entra en operación el nuevo sistema, y ellos entonces inician el nuevo sistema, pero ya con todo un historial de trabajo anterior. En ese caso, ellos van a poder seleccionar cuál de los dos sistemas de pensiones les conviene más y van a poder hacer esto al momento de retirarse de la vida laboral, es decir, a los 60 o 65 años. Y van a poder decidir si quieren utilizar su ahorro para el retiro, para que de ahí se financie, es decir, se pague su pensión, o bien quieren que el gobierno utilice ese ahorro para que sea el gobierno el que de ahí en adelante les pague su pensión. Este ejercicio es muy importante, es un ejercicio de números. Vamos a tener que hacer ese ejercicio para cada trabajador al momento de querer retirarse de la vida laboral y llegar a pensionarse, para determinar aproximadamente cuál va a ser el monto de la pensión en un sistema o en el otro, y que ese trabajador decida cuál va a ser la pensión que vaya a querer, la que se va a pagar con su propio dinero de la Afore o la que le va a pagar el gobierno federal con su propio dinero de la Afore. En ambos casos, el trabajador pensionado va a tener además derecho a recibir el ahorro, perdón, los servicios de médicos, hospitalarios, quirúrgicos, farmacéuticos y demás prestaciones que el Seguro Social o el ISSSTE le vaya a otorgar. Adelante, por favor. Sí, nos dice la señorita Sandy Cuevas. Sí. Dice, si tengo en edad de pensionarme, no tengo todos los puntos para el retiro, ¿puedo retirar mi Afore? Bueno, si no tiene la edad de pensionarse, todavía no puede retirar recursos de su cuenta individual. Tiene que llegar a los 60 años de edad y en ese momento sí decidir o 65, si es que no va a pensionarse porque no le alcanzan las semanas cotizadas, entonces va a tener derecho a retirar la totalidad de su ahorro en la cuenta individual de manera total. Va a poder utilizar todos los recursos para lo que usted quisiera. Es el único caso en donde vamos a poder retirar la totalidad de los recursos de la cuenta individual, cuando no vamos a utilizarlos para pagar de ahí una pensión. Eso va a suceder en muchos casos. En nuestro país, digamos, la historia laboral de las personas nos demuestra que no laboramos los 30 años seguidos que la ley nos exige o 28 seguidos que la ley nos exige, sino que en un periodo de 30 años laboramos parte de ellos afiliados al Seguro Social, otra de manera independiente, otros con un negocio propio y luego algunos regresamos a laborar otra vez. Entonces, muchos de los trabajadores en México no van a poder reunir las semanas cotizadas y van a poder entonces, sí, cuando lleguen a la edad que establece la ley de Seguro Social para pensionarse, como no van a pensionarse, van a retirar el ahorro total de su cuenta individual. Espero que le haya dado respuesta a su pregunta. Nos dice el señor Luis Fernando Urbina Orozco, si un trabajador trabajó en el IMSS y actualmente trabaja para el ISSSTE, ¿se unifican las cuentas automáticamente
o tienen que hacer ese proceso en su Afore actual? Excelente pregunta. Tanto la ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE ya nos establecen el derecho de fusionar o sumar nuestros ahorros pensionarios generados como empleados afiliados al IMSS o empleados afiliados al ISSSTE. Y entonces, cuando lleguemos a la edad de retirarnos de la vida laboral, de pensionarnos, ya sea ante el IMSS o ante el ISSSTE, ahí va a ser el momento de sumar nuestros ahorros pensionarios, nuestras semanas cotizadas y utilizar todos los ahorros que tenemos en nuestra cuenta individual, ya sea generados como trabajadores afiliados al IMSS o generados como trabajadores afiliados al ISSSTE, para poder obtener una pensión. Y es en ese momento cuando vamos a identificar los diferentes tipos de recursos que tenemos en nuestra cuenta individual generados en uno u otro sistema y se van a poder sumar. Las Afores en los estados de cuenta que emiten identifican los dos tipos de ahorros dependiendo del patrón que se tenga, IMSS o ISSSTE, y los van al final sumando. Si usted es una de esas personas, va a poder ver en su estado de cuenta que tiene dos conceptos o dos apartados, en dos apartados identificados los recursos según se fueron o se han venido generando. Si usted en su caso específico no los tiene, puede acercarse con nosotros para que podamos hacer esa gestión y le podamos orientar de cómo hacerla. Es muy importante hacerlo. Fíjense que, y qué bueno que me hace esta pregunta, porque eso me lleva a un comentario casi final y una recomendación final. Yo quisiera recomendar a todos los trabajadores que estén muy atentos a que sus datos en la Afore, registrados en la Afore, sean los correctos. Aquí la licenciada Ibelice, que trabaja con nosotros en el despacho, orientando a una parte del público muy interesante, recibe todos los días solicitudes de aclaración de cuentas en donde, fíjense que a los 60 o 65 años, algunos trabajadores se dan cuenta de que su nombre no está bien escrito en la Afore, de que su número de seguridad social tiene un error, de que su número de seguridad social está compartido con otro trabajador, de que usted tiene más de un número de seguridad social, de que su CURP no es el adecuado, o de que tiene un CURP compartido con otra persona, o que su CURP existía o tenía varias CURPs y ya se unificaron en uno solo, y la Afore no lo sabe. Y ese tema, todo esto que acabo de decir que puede ser, que puede tener una solución muy sencilla, va a ser un obstáculo muy grave para podernos pensionar. Hay trabajadores que llegan a la edad de pensionarse y por no resolver o no haber resuelto a tiempo ese dato que ahora me acabo de referir ante la Afore, van a retrasar a veces por años el otorgamiento de su pensión. Ahí en el despacho estamos atentos para poder resolver este tipo de casos. Hemos resuelto casos en donde trabajadores han estado con años de peticiones ante diferentes órganos, ante las Afores, para que les resuelvan un problema de número de seguridad social o de CURP o de nombre y no lo hayan podido lograr. En el despacho hemos podido asesorar afortunadamente varios casos como estos y lo hemos hecho muy bien a través de esquemas rápidos y que no son para nada costosos. Y con mucho gusto podemos atenderlos. Repito nuevamente, vamos a estar todos los martes aquí en este programa de 7 a 8 de la noche atendiendo sus dudas, sus comentarios. Estamos atendiendo también sus comentarios a través de nuestra página de Facebook en RG Estudio Legal y a través de WhatsApp en el número 55 54 13 11 80. Bien, pues son casi una hora de transmisión. Nuestros programas tendrán una duración de una hora. Si tiene usted más dudas, háganoslas llegar, por favor, o nos vemos el próximo martes por aquí. Yo termino, soy el licenciado Gerardo López Jiménez, estoy a sus órdenes. Perdón, los dejo. Licenciado. Adelante. Parece que hay aquí una pregunta más. ¿Perdón?
Perdón, licenciado, una última pregunta de la señora Graciela Jaramillo. Hola, mi esposo hizo traspaso de Afore Banorte a Afore Azteca y en Azteca le robaron la mitad del Afore. Dicen que él hizo el retiro, pero no lo hizo. ¿Qué se puede hacer? Gracias. Bien, con todo gusto estamos para servir en el despacho. Por favor, póngame un WhatsApp al 55 54 13 11 80 y el día de mañana le vamos a poder estar atendiendo para resolver de manera particular su caso y por supuesto que vamos a recuperar los recursos que le retiraron indebidamente de la cuenta individual de su esposo. Por favor, envíenos un WhatsApp y mencionando que hizo usted esta pregunta y la vamos a atender rápidamente para resolver su problemática. Bien, yo me despido, quedan ustedes en manos de la licenciada Ibelice López. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, licenciado Gerardo. Pues por hoy sería todo. Si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, estamos a sus órdenes en los teléfonos ya mencionados y pues en la página de Facebook para hacer cualquier consulta. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes.